Hay lugares donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino una presencia tangible que respira, que observa, que espera. En el corazón de Yucatán, a kilómetros de cualquier civilización, existe una casa que nunca debió ser encontrada. Sus muros de piedra caliza absorben los gritos como esponjas sedientas, y en sus entrañas, bajo el piso de tierra apisonada, yacen los huesos de 17 niños que nunca vieron amanecer después de 1937, la primera vez que alguien entró tras décadas de abandono. El aire olía a tierra húmeda, mezclada con algo dulzón y enfermo, como flores marchitas sobre carne podrida. Las paredes sudaban una humedad oscura que no correspondía a ninguna filtración conocida. Y entonces comenzaron los murmullos. Voces infantiles susurrando en maya antiguo, palabras que se enredaban en la nuca de quien las escuchaba, erizando cada vello del cuerpo. Pero lo peor no eran las voces, eran las sombras. Pequeñas siluetas que corrían por los pasillos cuando mirabas de reojo, que se detenían justo en el límite de tu visión periférica. Formas diminutas que trepaban por las paredes como arañas, dejando huellas de manos infantiles en el polvo acumulado. Y en cada rincón, en cada grieta de esos muros ancestrales, se sentía la presencia de algo más antiguo que los propios niños. Los alaxes, esos espíritus traviesos de la selva maya, guardianes de la naturaleza y protectores de lo sagrado, habían sido testigos de una atrocidad tan grande que su esencia misma se había corrompido. Dicen los ancianos del pueblo más cercano que quien entra a esa casa escucha dos tipos de llanto: el de los niños pidiendo ayuda y el de los alaxes lamentando lo que fueron obligados a presenciar. Pero hay algo más aterrador aún. A veces, en las noches sin luna, se escucha un tercer sonido, pasos adultos pesados, arrastrándose, buscando. Esta es la historia de la casa de los niños silenciados, y lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu comprensión sobre lo que significa estar verdaderamente maldito. Yucatán era un territorio donde la modernidad apenas rozaba a los pueblos del interior. La selva dominaba vastas extensiones, y entre la espesura verde oscuro, comunidades mayas mantenían tradiciones milenarias que el mundo exterior jamás comprendería. Fue en este contexto que la hacienda Xcopté, una propiedad abandonada desde la época colonial, comenzó a generar rumores que helaban la sangre de cualquiera que los escuchara. La hacienda había sido construida sobre terreno sagrado maya, un lugar donde antiguamente se realizaban ceremonias para honrar a los alaxes y pedir protección para las cosechas. Cuando los españoles levantaron sus muros de piedra, profanaron altares ancestrales y enterraron ídolos bajo los cimientos. Durante décadas, la propiedad cambió de manos múltiples veces. Ningún dueño lograba permanecer más de 2 años. Reportaban enfermedades inexplicables, cosechas arruinadas, animales que enloquecían y se lanzaban contra las paredes hasta morir. Para 1935 la casa llevaba 10 años vacía. Los pobladores de la comunidad cercana a San Isidro Oshel evitaban incluso mirar en su dirección. Los ancianos advertían a los niños que jamás se acercaran, que los alaxes de ese lugar habían sido ofendidos gravemente y su venganza sería terrible. Pero en 1936 llegó don Sebastián Urdaneta, un hombre de la capital que había comprado la propiedad sin conocer su historia. Urdaneta era un comerciante rico, viudo, sin hijos propios, pero con una fascinación enfermiza por los niños. Decía que quería crear un orfanato privado, un lugar donde niños mayas abandonados pudieran recibir educación y cuidados. Las autoridades locales, corruptas y desinteresadas, le permitieron establecerse sin hacer preguntas. Durante 6 meses, Urdaneta recorrió comunidades remotas, ofreciendo dinero a familias desesperadas por sus hijos. Algunos padres aceptaron, creyendo que sus pequeños tendrían una vida mejor. Otros niños simplemente desaparecieron de los caminos mientras jugaban cerca de la selva. Para finales de 1936, 17 niños vivían en la hacienda Xcopté. Ninguno volvió a ser visto. Antes de continuar con esta historia que te arrastrará hacia la oscuridad más profunda, necesito pedirte algo importante. Si este relato está erizando tu piel, si sientes esa inquietud deliciosa del verdadero terror, suscríbete a este canal ahora mismo. Pero más que eso, quiero conocerte. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Estoy investigando historias reales de terror, leyendas macabras y sucesos inexplicables de cada rincón del mundo hispanohablante. Si en tu región existe una casa maldita, una leyenda urbana aterradora, o conoces un suceso paranormal que merece ser contado, compártelo en los comentarios. Quiero llevar estas historias a la luz, honrar a quienes sufrieron y mantener viva la memoria de lo inexplicable. Tu historia podría ser la próxima que investiguemos. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene es mucho peor de lo que imaginas. El primer indicio de que algo monstruoso ocurría en la hacienda Xcopté llegó en febrero de 1937, cuando María Canul, una mujer maya de San Isidro Ochil, acudió al sacerdote del pueblo llorando desconsoladamente. Su hijo menor, Jacinto, de apenas 8 años,
había sido uno de los niños que Erdeneita se había llevado 6 meses atrás. María había aceptado porque el hombre prometió que el niño aprendería a leer y escribir, que tendría comida todos los días. Pero esa mañana Jacinto había aparecido en sus sueños. El niño no hablaba, solo señalaba hacia abajo, hacia la tierra, mientras lágrimas de sangre caían por sus mejillas. Detrás de él, María vio sombras pequeñas, formas humanoides no más altas que un niño de 5 años, con rasgos distorsionados y ojos que brillaban como brasas en los alaxes. Pero estos no eran los espíritus juguetones y protectores de las historias antiguas. Estos estaban deformados, retorcidos por algo terrible que habían presenciado. El padre Eugenio Solís, un sacerdote jesuita que llevaba 20 años en Yucatán y hablaba maya con fluidez, conocía las tradiciones locales mejor que muchos nativos. Cuando María le contó su sueño, el rostro del sacerdote palideció. Los alaxes no aparecían en sueños, a menos que quisieran comunicar algo urgente, especialmente relacionado con injusticias cometidas contra niños o profanaciones de lugares sagrados. Si los alaxes mostraban a un niño muerto, era porque ese niño necesitaba ser encontrado y su espíritu liberado. Esa misma tarde, el padre Solís organizó un grupo de 5 hombres del pueblo, incluido el alcalde auxiliar y 2 agricultores conocidos por su valentía. María insistió en acompañarlos. Partieron hacia la hacienda Xcopté justo cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo la selva de naranjas y rojos que parecían anticipar sangre. El camino hacia la hacienda estaba prácticamente borrado por la vegetación. Nadie había transitado por allí en meses. Las ceibas centenarias formaban un túnel verde oscuro, y el aire se volvía más pesado con cada paso. Los hombres comenzaron a escuchar sonidos extraños, risas infantiles, que provenían de todas direcciones, y de ninguna el crujido de ramas que se quebraban, como si alguien corriera paralelo a su grupo, y un tamborileo rítmico que ningún animal de la selva producía. María fue la primera en sentirlo, una presencia múltiple que los seguía, que saltaba entre los árboles, que los observaba con curiosidad maliciosa. Los alaxes podía sentir sus miradas diminutas clavándose en su nuca. Uno de los agricultores, un hombre llamado Andrés Put, murmuró una oración en maya, pidiendo permiso para pasar. El tamborileo se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Llegaron a la hacienda al anochecer. La estructura se alzaba como una herida en el paisaje, sus muros de piedra caliza manchados por décadas de humedad y abandono. Las ventanas eran cuencas vacías que observaban como ojos muertos. La puerta principal, hecha de madera de cedro que alguna vez fue imponente, colgaba de una sola bisagra. No había luces, no había señales de vida humana. El padre Solís tocó la puerta con los nudillos. El sonido resonó hueco, antinatural. Nadie respondió, pero todos escucharon claramente el sonido de pasos pequeños corriendo dentro de la casa, alejándose hacia las profundidades de la estructura. El sacerdote empujó la puerta, y ésta se abrió con un gemido oxidado que sonó exactamente como el llanto de un niño. El interior era una boca de oscuridad absoluta. El grupo encendió lámparas de queroseno que proyectaban círculos temblorosos de luz amarillenta. El olor los golpeó inmediatamente en tierra húmeda, moho, y debajo de todo eso, algo dulzón y podrido que ninguno quería identificar. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que formaban patrones inquietantes, como si manos pequeñas hubieran intentado trepar hacia el techo una y otra vez. El salón principal estaba vacío excepto por muebles destrozados y una mesa larga de madera que tenía marcas profundas, como arañazos hechos por uñas desesperadas. En una esquina encontraron juguetes, muñecas de trapo con los ojos arrancados, caballos de madera con las patas quebradas, una pelota de cuero desinflada que tenía manchas oscuras que podrían haber sido sangre. Andrés Put se acercó a una de las muñecas y la recogió. En el momento en que sus dedos tocaron la tela, todos escucharon un grito agudo que provenía del piso superior. Un grito infantil, lleno de terror puro. La muñeca cayó de sus manos temblorosas y cuando golpeó el suelo, su cabeza se desprendió rodando. De su interior salieron gusanos y tierra negra. Fue entonces cuando las velas de sus lámparas comenzaron a parpadear. No por el viento, no había corriente de aire, sino de forma sincronizada, como si algo estuviera jugando con la luz. Las sombras en las paredes empezaron a moverse de forma independiente, formando siluetas pequeñas que corrían en círculos. Y luego, clarísimo, escucharon voces infantiles cantando una canción de cuna en maya, pero con las palabras cambiadas, distorsionadas para hablar de tierra, oscuridad y olvido. María comenzó a llorar. Reconocía una de las voces, era Jacinto. El padre Solís levantó su crucifijo y comenzó a rezar en latín, pero su voz temblaba. El alcalde, un hombre práctico que nunca había creído completamente en las supersticiones mayas, retrocedió hacia la puerta. Fue entonces cuando vieron la primera aparición completa. Al pie de las escaleras que conducían al segundo piso, se materializó la silueta translúcida de un niño. Tendría unos 6 años, estaba descalzo, vestía harapos sucios
y su rostro estaba cubierto de tierra. Pero lo más horrible eran sus ojos tan vacíos, como pozos sin fondo. El niño levantó un brazo esquelético y señaló hacia el suelo, exactamente como Jacinto había hecho en el sueño de María. Entonces señaló hacia una puerta cerrada bajo las escaleras. Nadie quería acercarse a esa puerta, pero María se adelantó con una determinación maternal que superaba el terror. El padre Solís la siguió, sosteniendo su crucifijo como escudo. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado que Andrés rompió de un golpe con una piedra. Al abrirla, una bocanada de aire putrefacto salió como el aliento de algo muerto hace mucho tiempo. Era la entrada a un sótano. Las escaleras descendían hacia una oscuridad absoluta que sus lámparas apenas podían penetrar, pero no necesitaban ver para saber qué había abajo. El olor era inconfundible, y desde las profundidades comenzaron a escuchar arañazos, como si algo, o muchos algos, estuvieran intentando subir. El descenso al sótano fue el viaje más largo de sus vidas, aunque no tenía más de 20 escalones. Cada paso crujía con un sonido húmedo y antinatural. Las paredes de piedra chorreaban una humedad viscosa que reflejaba la luz de las lámparas en destellos que parecían ojos parpadeando. El padre Solís guiaba al grupo, su crucifijo en alto, susurrando oraciones en latín y maya simultáneamente, como si no estuviera seguro de qué idioma podría protegerlos mejor. María lo seguía de cerca, con los puños apretados, el rostro surcado de lágrimas, pero con una expresión de determinación férrea. Detrás venían Andrés y los otros 2 hombres, todos con machetes en mano, como si el acero pudiera cortar lo que los esperaba abajo. El sótano era más grande de lo que la estructura exterior sugería, como si se extendiera más allá de los límites físicos de la casa. El techo era bajo, obligándolos a encorvarse, y el piso era tierra apisonada, tan negra que parecía absorber la luz. En el centro del espacio había algo que hizo que todos se detuvieran en seco. Era un círculo de piedras pequeñas, cuidadosamente dispuestas, siguiendo un patrón maya antiguo. Dentro del círculo había 17 montículos de tierra, cada uno perfectamente redondo, cada uno del tamaño aproximado de un cuerpo infantil acurrucado, y sobre cada montículo había una ofrenda en flores secas, figurillas de barro con forma de alaxes, semillas de maíz, pedazos de obsidiana, pero las ofrendas estaban profanadas. Las flores estaban quemadas, las figurillas tenían las cabezas arrancadas, la obsidiana había sido dispuesta para formar símbolos que ninguno de ellos reconocía, pero que emanaban una sensación de maldad palpable. El alcalde cayó de rodillas y vomitó. Andrés dejó caer su machete. María soltó un gemido que venía desde lo más profundo de su alma. Entonces comenzaron las manifestaciones. De cada montículo comenzó a elevarse una neblina gris, espesa como humo, pero que se movía con intención propia. Las neblinas tomaron formas en siluetas infantiles transparentes que flotaban a centímetros del suelo. 17 niños fantasmales, cada uno con expresiones de terror congeladas en sus rostros translúcidos. Sus bocas se abrían y cerraban sin emitir sonido, como peces fuera del agua intentando gritar pero sin voz. María reconoció a Jacinto inmediatamente. Su hijo flotaba sobre el tercer montículo desde la izquierda. Ella corrió hacia él, extendiendo los brazos, pero cuando intentó tocarlo, su cuerpo fantasmal se dispersó como niebla, para reformarse segundos después con una expresión aún más angustiada. El padre Solís comenzó a rezar en voz alta, un rosario urgente y desesperado. Las palabras parecían tener un efecto. Los espíritus infantiles se volvieron hacia él, sus rostros mostrando algo parecido a la esperanza. Pero entonces ocurrió algo que hizo que el sacerdote se detuviera abruptamente. De las esquinas del sótano emergieron otras figuras. Estas eran más pequeñas, no más altas que 1 metro, con proporciones humanoides pero rasgos grotescos. Tenían la piel del color del barro, ojos enormes que brillaban con luz propia, y dedos larguísimos terminados en uñas afiladas, los alaxes, pero estaban horriblemente deformados, como si hubieran sido retorcidos por una fuerza maligna. Sus rostros, usualmente descritos en leyendas como traviesos o sabios, mostraban expresiones de agonía y furia. Había 6 de ellos, y se movían de forma errática, tambaleándose, arrastrándose por las paredes como insectos. Emitían sonidos guturales, clics y siseos que formaban patrones rítmicos. Y entonces uno de ellos habló, no abrió la boca, pero todos escucharon la voz directamente en sus mentes, en maya antiguo, que de alguna manera comprendían: fuimos testigos, fuimos obligados, fuimos atados. Otro Alex señaló hacia el fondo del sótano, donde la oscuridad era más espesa. Él nos encadenó, él nos forzó a mirar, él nos hizo parte de su ritual. El padre Solís sintió que su fe vacilaba. Sí, los Alexes, espíritus ancestrales protectores, habían sido corrompidos. ¿Qué tipo de maldad había cometido Urdaneta? Andrés encontró el valor para hablar, su voz quebrada,
¿Qué pasó aquí? ¿Qué les hizo a estos niños? Las figuras de los Alaxes se reunieron en el centro del círculo de piedras. Sus formas comenzaron a brillar con una luz enfermiza, verdosa, y el aire se llenó de un zumbido eléctrico. Entonces el sótano entero se transformó. Las paredes se volvieron transparentes, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto maleable. Comenzaron a ver imágenes, fragmentos de memoria que los Alaxis estaban proyectando, mostrándoles lo que habían sido forzados a presenciar. Vieron a Erdeneta en ese mismo sótano, años atrás cuando la casa estaba viva. Los niños estaban allí aterrorizados, encadenados a las paredes. Urdaneta vestía una túnica negra cubierta de símbolos que mezclaban cristianismo corrompido con iconografía maya distorsionada. Había textos en latín invertido, cruces al revés, pero también glifos mayas mal copiados, mezclados con signos cabalísticos europeos. El hombre realizaba un ritual. No era un ritual maya tradicional, tampoco católico. Era algo híbrido y perverso, una amalgama de conocimientos robados y torcidos hacia propósitos oscuros. Urdaneta había descubierto textos antiguos que hablaban de los Alaxes, de cómo podían ser invocados y atados. Creía que sacrificando niños en terreno sagrado, usando a los Alaxes como testigos forzados, podría obtener poder, longevidad, riqueza eterna. Los niños lloraban, suplicaban. Urdaneta ignoraba sus ruegos. Uno por uno, durante una noche completa, desde el anochecer hasta el amanecer, los había silenciado. Pero no de golpe. Lentamente, mientras recitaba sus encantamientos perversos, mientras los Alaxes, atados por círculos de obsidiana y sangre, eran obligados a observar cada segundo de sufrimiento. El ritual requería que los Aluxes presenciaran todo. Ellos, como espíritus protectores, debían ver a los niños sufrir y no poder hacer nada. Esa impotencia, esa contradicción con su naturaleza esencial, era lo que supuestamente generaría la energía oscura que Erdeneta buscaba canalizar. Cuando terminó, al amanecer del 24 de diciembre de 1936, 17 niños yacían muertos en ese sótano. Urdaneta los enterró bajo el piso de tierra, plantó las piedras del círculo, dejó las ofrendas profanadas. Los Alaxes quedaron atados al lugar, incapaces de partir, corrompidos por la atrocidad que habían sido forzados a presenciar. La visión terminó abruptamente. Los hombres del grupo estaban llorando. María había caído de rodillas, abrazándose a sí misma, meciéndose hacia adelante y atrás. El padre Solís tenía los ojos cerrados, lágrimas corriendo por sus mejillas, murmurando perdón, perdón, perdón una y otra vez. Los espíritus de los niños comenzaron a moverse, flotando erráticamente por el sótano. Sus bocas seguían abriéndose sin sonido, pero ahora todos podían leer en sus labios espectrales: ayúdenos, anséquenos, no queremos estar aquí. Uno de los Alaxes se acercó a María, moviéndose de forma menos errática que los otros. Con su voz mental le dijo: los niños están atrapados. Sus huesos están aquí, pero sus espíritus no pueden partir mientras él aún camine. ¿Urdaneta está vivo?, preguntó el padre Solís. Su voz apenas un susurro. Caminan, viven, el ritual falló, pero él sobrevive. Y mientras viva, ellos sufren, y nosotros permanecemos atados. ¿Dónde está?, exigió saber Andrés, recuperando algo de su furia. El Alex señaló hacia arriba, en su templo de falsa piedad, donde cree que está a salvo, donde cree que su Dios corrupto lo protegerá. Andrés comprendió primero la iglesia. Está en la iglesia. El padre Solís abrió los ojos repentinamente. La nueva capilla en San Isidro. El benefactor anónimo que pagó su construcción hace 3 meses. Los Alaxis asintieron al unísono. Él toma la forma del piadoso. Se esconde entre ustedes. Espera que todos olviden. Ya planea hacerlo de nuevo. Un terror frío recorrió al grupo. Si Urdaneta estaba en el pueblo, disfrazado como benefactor religioso, tenía acceso a todos los niños de la comunidad. Pero antes de que pudieran moverse, el sótano entero comenzó a temblar. Los montículos de tierra empezaron a agrietarse, y de ellos emergieron manos pequeñas, esqueléticas, arañando el aire. Los espíritus infantiles comenzaron a gritar, ahora sí con sonido, un coro de voces agudas llenas de agonía. Él sabe que están aquí, advirtió un Alex. Él viene y trae su protección. Del techo comenzó a gotear algo negro y espeso, como alquitrán hirviendo. Donde caía, el suelo siseaba. Las lámparas comenzaron a apagarse una por una. María gritó: tenemos que sacar sus huesos. No podemos dejarlos aquí. El padre Solís sabía que tenía razón, pero también sabía que si no salían inmediatamente, ninguno de ellos vería la luz del día nuevamente. Desde el piso superior comenzaron a escuchar pasos pesados lentos descendiendo las escaleras. La decisión tuvo que tomarse en segundos. El padre Solís, con una lucidez que solo el terror extremo puede proporcionar, comprendió que no había tiempo para exhumar 17 cuerpos antes de que Urdaneta llegara.
pero tampoco podían abandonar a los niños. Andrés, tú y los otros suban, ordenó el sacerdote, su voz recuperando la autoridad pastoral. Vayan al pueblo, traigan herramientas, mantas y a cualquier hombre valiente que quiera ayudar. Yo me quedaré con María, padre. Esos pasos, comenzó a objetar Andrés. Vayan. El sacerdote sacó de su sotana una bolsa de tela que contenía sal bendita, agua bendecida y una pequeña reliquia, un fragmento de hueso de San Sebastián que había heredado de su mentor. Dios mediante, lo retendré. En los tres hombres no necesitaron más persuasión. Subieron las escaleras tropezando, sus lámparas proyectando sombras enloquecidas. Los pasos pesados se detuvieron al escucharlos, luego se aceleraron, persiguiéndolos. Se escuchó un forcejeo, gritos, el sonido de algo pesado golpeando carne, y luego los hombres salieron corriendo de la casa, sus gritos desvaneciéndose en la distancia. El sótano quedó en un silencio antinatural. El padre Solís y María estaban solos con los espíritus de 17 niños muertos y 6 alaxes corrompidos. Necesito que me ayuden a entender, dijo el padre, dirigiéndose tanto a los espíritus como a los aluxes. ¿Qué tipo de ritual era? ¿De dónde sacó Urdaneta este conocimiento? Uno de los alaxes, el que parecía tener mayor control sobre su forma corrupta, se acercó. Cuando habló mentalmente, su voz estaba llena de un dolor ancestral. El hombre buscó conocimiento prohibido en 2 mundos. Estudió textos católicos oscuros, grimarios europeos que su iglesia quemó hace siglos, pero también robó códices mayas. Leyó lo que no debía leer. Los códices hablan de nosotros, los alaxes. Continuó otro de los espíritus. Explican cómo los antiguos sacerdotes nos invocaban, nos alimentaban, nos respetaban, pero también advierten sobre los rituales de atadura, métodos para forzarnos a servir contra nuestra voluntad. El primer Alex retomó la palabra. Urdaneta encontró un ritual híbrido en un texto del siglo XVI, escrito por un misionero español que había intentado sincretizar magia europea con prácticas mayas. El ritual prometía vida eterna y poder ilimitado a quien lo completara correctamente. Requería sangre inocente. María comprendió con horror, su voz apenas audible. Los niños eran solo combustible para su ambición. Pero el ritual tenía una componente que el misionero no comprendió correctamente, explicó el Alex. Nosotros, los alaxes, no somos demonios que pueden ser atados por simples círculos y encantamientos. Somos manifestaciones del equilibrio natural, espíritus de la tierra misma, al forzarnos a presenciar la destrucción de inocencia. Urdaneta creó un desequilibrio catastrófico. El sótano comenzó a mostrarles otra visión, esta vez no de la noche del ritual, sino de los días posteriores. Verón Urdaneta, exhausto después de la noche de matanza, creyendo que el ritual había funcionado. Esperaba sentir poder fluyendo a través de él, esperaba transformación. Pero, en cambio, comenzó a pudrirse. Su piel empezó a agrietarse, a caerse a pedazos. Su carne se necrosaba mientras aún vivía. Podía sentir todo el dolor, pero no moría. Los alaxes, en su forma corrompida y llenos de furia, habían alterado el ritual. En vez de concederle vida eterna, le habían otorgado muerte interminable. Urdaneta estaba técnicamente muerto. Su corazón no latía, sus pulmones no respiraban, pero su conciencia permanecía atrapada en su cuerpo en descomposición. Durante semanas, Urdaneta se arrastró por la hacienda, gritando de agonía, su cuerpo literalmente pudriéndose mientras su mente permanecía dolorosamente lúcida. Los aluxes lo observaban, sin intervenir, dejándolo sufrir como él los había obligado a observar el sufrimiento de los niños. Pero Urdaneta era astuto y desesperado. Encontró en los mismos textos profanados un contrarritual, una forma de transferir su condición a una vasija temporal. Utilizó barro del río cercano mezclado con cenizas de los huesos de los niños que había robado antes de enterrarlos. Creó una máscara, un rostro falso que podía usar para ocultar su descomposición. La máscara no lo curaba, solo escondía su verdadera naturaleza. Debajo seguía siendo un cadáver animado, pero podía moverse entre la gente, pasar por humano, siempre y cuando nadie lo tocara directamente o lo viera bajo luz directa del sol que revelaría las grietas en su fachada. Así se había integrado al pueblo de San Isidro Chil, presentándose como un comerciante rico y piadoso que deseaba redimirse construyendo una capilla. Las autoridades, cegadas por su aparente generosidad, nunca cuestionaron su pasado o su apariencia extraña, su preferencia por reuniones nocturnas, su costumbre de usar guantes y pañuelos para cubrir su piel. Está construyendo otro lugar, reveló el Alex, su voz mental cargada de urgencia. La capilla tiene un sótano secreto. Ya ha identificado a 17 niños nuevos. Planea repetir el ritual, pero correctamente esta vez. Cree que si lo hace bien, revertirá su condición y obtendrá lo que buscaba originalmente a María. Sintió que su mundo se desmoronaba. Mi hijo menor, Emilio, todavía está vivo.
Tiene 7 años. Urdaneta le ha estado dando dulces después de misa. El horror de la comprensión los golpeó como un puño en el estómago. Urdaneta ya estaba seleccionando a sus próximas víctimas. El padre Solís se puso de pie, su decisión tomada. Tenemos que detenerlo esta noche. Si esperamos, si permitimos que las autoridades se involucren, él escapará o peor, acelerará sus planes a Empero Padre. Es un cadáver animado, objetó María. ¿Cómo se mata a algo que ya está muerto? Los alaxes se reunieron en un semicírculo frente a ellos. Sus formas comenzaron a brillar con una luz que ya no era completamente verde enfermiza, sino que tenía trazos de su color original, un tono dorado natural. Nosotros estamos atados a él a través del ritual, explicó su portavoz. Si destruyen su máscara y su cuerpo completamente, si rompen la conexión que lo mantiene en este plano, nosotros seremos liberados, y entonces podremos ayudar a los niños a partir, pero deben hacerlo en terreno sagrado. Añadió otro Alex, en el lugar donde él cree estar seguro. Su capilla falsa construida sobre nuestras ofrendas profanadas. El padre Solís comprendió. La capilla está construida sobre un antiguo altar a los alaxes, ¿verdad? Los espíritus asintieron. Él lo hizo intencionalmente, creyendo que podía usar nuestro poder residual para protegerse. Pero si lo confrontan allí, lo fuerzan a rebelarse. Su propia arrogancia será su perdición. En uno de los espíritus infantiles, el de Jacinto, flotó hacia María. Esta vez, cuando ella extendió la mano, pudo sentir algo, no solidez, pero sí una presencia fría, que se sentía desesperadamente como su hijo. La boca espectral del niño se movió, y esta vez ella escuchó su voz, débil como un suspiro en mamá. Duele, Ana, ayúdanos. María abrazó el aire donde flotaba el espíritu de su hijo, lágrimas corriendo libremente. Lo prometo, mi amor. Lo prometo. Los alaxes les mostraron una última visión, esta vez del futuro inmediato. Vieron la capilla, su sótano secreto donde Urdaneta había comenzado a preparar otro círculo de piedras. Vieron símbolos pintados con sangre animal en las paredes. Y vieron algo más aterrador en una lista con 17 nombres de niños del pueblo, incluido el de Emilio. Al lado de 3 de los nombres había marcas de verificación. 3 niños habían sido preparados, lo que significara eso. Tienen hasta el próximo amanecer, advirtió un Alex. En el equinoccio, él iniciará el nuevo ritual. Una vez que comience, nada podrá detenerlo. En el equinoccio, era en 2 días. El padre Solís y María intercambiaron miradas. No había tiempo para dudas, para planificación elaborada. Tenían que actuar ahora, esa misma noche. Pero cuando comenzaron a subir las escaleras del sótano, las paredes comenzaron a sangrar. No metafóricamente, sino literalmente. Sangre oscura y espesa que goteaba de las piedras. Los espíritus infantiles comenzaron a gritar, sus formas volviéndose erráticas. Él sabe todo, susurró uno de los aluxes. Los ve a través de nuestros ojos. Hemos estado atados todo este tiempo. Él viene, y no viene solo. Del piso superior llegó el sonido de pasos, pero no eran pasos humanos. Era el sonido de muchas cosas, arrastrándose, gateando, aproximándose. El padre Solís sacó su reliquia de San Sebastián, el pequeño fragmento de hueso envuelto en terciopelo rojo, y comenzó a recitar exorcismos en latín. Pero su voz temblaba. Lo que descendía hacia ellos no eran demonios cristianos que pudieran ser expulsados con oraciones de la iglesia. Era algo más antiguo, más fundamental. Las escaleras crujieron bajo un peso que se distribuía de forma antinatural, como si múltiples criaturas descendieran simultáneamente, presionando los escalones de formas imposibles. Las lámparas parpadeaban, creando estroboscopios de terror que revelaban fragmentos de lo que venía. María vio primero siluetas que no eran completamente humanas ni completamente animales. Tenían la altura de niños, pero se movían a 4 patas, con articulaciones que se doblaban en direcciones erróneas. Sus rostros eran máscaras de barro agrietado que revelaban oscuridad pura debajo, y de esa oscuridad emanaban voces, susurros en múltiples idiomas, todos ellos pronunciando el mismo mensaje. Él nos hizo. Somos sus hijos ahora. Los alaxes retrocedieron, sus formas temblando con algo que solo podía describirse como miedo primordial. Creó imitaciones de nosotros, gimió uno. Usó bajugies y sotaunu mezclado con la sangre de los niños, animado con fragmentos robados de nuestra esencia. Son alaxes falsos, abominaciones sin alma ni propósito. Más allá de servirle, las criaturas llegaron al pie de las escaleras. Eran 6. Un número perverso que reflejaba el de los alaxes reales atrapados, pero donde los verdaderos alaxes, incluso corrompidos, mantenían una chispa de su naturaleza protectora. Estas imitaciones eran pura malevolencia. Se movían con movimientos espasmódicos, sus cabezas giraban en ángulos imposibles, y de sus bocas abiertas en círculos perfectos
Emanaba un zumbido constante que hacía sangrar los oídos. «Corran hacia la esquina noreste», ordenó el Alex líder. «Allí hay una grieta en el muro, un túnel que conecta con la red de cenotes subterráneos. Fue nuestro hogar antes de que esta casa fuera construida». María agarró al padre Solís y lo arrastró hacia donde señalaba el espíritu. Efectivamente, entre las sombras había una abertura estrecha en la piedra caliza apenas visible, que emanaba aire fresco y húmedo. Comenzaron a trepar a través de ella, justo cuando las criaturas de barro se lanzaban hacia ellos. Los aluxes verdaderos se interpusieron. A pesar de su corrupción, a pesar de haber sido forzados a presenciar atrocidades, su naturaleza esencial como protectores emergió en ese momento crítico. Se lanzaron contra las imitaciones, y el sótano se llenó de destellos de luz verde y negra, el sonido de barro quebrándose, de esencias en guerra. María y el padre Solís gatearon a través del túnel estrecho, la piedra raspando sus ropas y piel. Detrás de ellos escuchaban la batalla los gritos agudos de las criaturas falsas, los rugidos guturales de los alaxes, y debajo de todo, una risa profunda y putrefacta que solo podía pertenecer a Urdaneta. El túnel se extendía hacia abajo, cada vez más estrecho, hasta que tuvieron que arrastrarse sobre sus estómagos. El aire era cada vez más frío y húmedo. Las paredes goteaban agua que sabía a minerales antiguos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de claustrofobia y terror, el túnel se abrió a una caverna. Habían llegado a un cenote subterráneo. El agua era cristalina, de un azul imposible incluso en la oscuridad casi total, brillando con una bioluminiscencia natural. La caverna era enorme, con estalactitas que colgaban como dientes de una boca gigantesca. Y en las paredes, tallados en la piedra caliza, había glifos mayas antiguos, altares pequeños donde alguna vez se dejaban ofrendas a los espíritus del agua. Este era un lugar verdaderamente sagrado, no profanado, no tocado por Urdaneta. Los espíritus de los niños que los habían seguido a través del túnel comenzaron a brillar con más intensidad aquí, sus formas volviéndose ligeramente más sólidas, como si el ambiente sagrado les diera fuerza. El padre Solís cayó de rodillas no para rezar, sino de puro agotamiento y terror acumulado. María se sumergió parcialmente en el agua del cenote, lavándose el rostro, intentando recuperar algo de cordura. Fue entonces cuando escucharon la voz. No venía de ninguna dirección específica, sino que resonaba en toda la caverna, reflejándose en el agua, vibrando en las piedras. Era la voz de Erdeneita, pero distorsionada, amplificada, como si hablara a través de múltiples bocas a la vez. Padre Solís a María Canul, aunque persistentes son, aunque molestos son de las sombras en el borde del cenote, emergió una figura. A primera vista parecía un hombre bien vestido, con traje oscuro y sombrero de ala ancha, pero algo estaba terriblemente mal. Se movía con una fluidez que no era humana, como si sus articulaciones fueran sugerencias más que limitaciones. Su rostro estaba cubierto por una máscara, de lo que parecía porcelana fina, pero que de cerca se revelaba como barro cocido, pintado con detalles faciales demasiado perfectos para ser reales. Admito que subestimé la interferencia de los espíritus locales, continuó Urdaneta, su voz emanando de la máscara sin que ésta moviera sus labios pintados. Los álaxes, incluso corrompidos, mantienen cierta terquedad, y estos niños muertos, tan renuentes a aceptar su destino como componentes de algo más grande, dio un paso hacia el agua, y ésta retrocedió. Literalmente retrocedió, formando un círculo seco alrededor de su pie. Pero encontrarme aquí, en un cenote sagrado, fue un error. Este es precisamente el tipo de lugar donde mi poder es absoluto. En usted es una abominación, escupió el padre Solís, poniéndose de pie, su crucifijo en alto. Un sacrilegio contra Dios y contra los espíritus de esta tierra. Erdeneta rió, un sonido como piedras moliendo huesos. Dios, los espíritus, padre. Yo he trascendido a ambos, he robado conocimiento de dos tradiciones y las he fusionado en algo nuevo. Soy el puente entre mundos, el sincretismo perfecto en usted. Es un asesino de niños, dijo María, su voz llena de un odio tan puro que el aire mismo pareció vibrar con él. Un monstruo que merece algo peor que la muerte. La muerte. Erdeneta se quitó lentamente el sombrero, revelando que la máscara cubría solo la parte frontal de su cabeza. La parte posterior era carne podrida, gusanos que se retorcían en cavidades donde alguna vez estuvo su cabello. ¿Creen que la muerte me asusta? Ya he estado muerto, he caminado en ese vacío. Y déjenme decirles, no hay nada allí. No hay cielo ni infierno, no hay Xibalbá, no hay Yusío, solo oscuridad eterna y silencio. Comenzó a quitarse la máscara lentamente, revelando lo que había debajo. El padre Solís y María no pudieron contener sus gritos de horror. Su rostro era una masa de carne necrosada, con zonas donde el hueso estaba completamente expuesto. Uno de sus ojos era solo una cuenca vacía donde se habían anidado escarabajos pequeños. El otro ojo era funcional pero completamente blanco, sin iris,
ni pupila. Su nariz había colapsado, dejando solo 2 agujeros irregulares, y su boca, cuando se abrió, reveló que su lengua era un pedazo de cuero seco del que colgaban filamentos de tejido podrido. «Esto es lo que los Alaxes me hicieron», dijo, su voz ahora claramente emanando de algún lugar en su pecho, no de su boca. «Me condenaron a existir eternamente en este estado. Cada segundo es agonía. Cada momento de conciencia es una tortura que ustedes no pueden imaginar. Y lo único que alivia el dolor, aunque sea temporalmente, es absorber vida joven, fresca, inocente». Dio otro paso hacia ellos, y María notó que dejaba huellas de podredumbre en la piedra, material negro y viscoso que humeaba al contacto con el aire. El primer ritual falló porque los Alaxes lo sabotearon desde dentro. Continuó Urdaneta, pero he aprendido. Mi nueva capilla está construida sobre un punto de convergencia de energías ley, donde las líneas terrestres mayas se cruzan con acuéfer cristiano sagrado. Allí, mi nuevo ritual no puede fallar. Y esta vez, no dejaré a los Alaxes con suficiente voluntad para interferir en los espíritus de los niños. Comenzaron a agitarse, flotando erráticamente alrededor de la caverna. Jacinto intentó interponerse entre Urdaneta y su madre, pero su forma espectral era impotente contra la presencia física del monstruo. Urdaneta extendió una mano hacia los espíritus, y de su palma putrefacta brotaron tentáculos de oscuridad pura, sombras solidificadas que se extendieron como látigos. Los espíritus gritaron cuando los tentáculos los tocaron, sus formas brillantes oscureciéndose, siendo arrastradas hacia la mano del monstruo. Los he estado manteniendo atados todo este tiempo, alimentándome de su desesperación, explicó mientras absorbía la energía de los espíritus. Pero si me entregan problemas, simplemente los consumiré ahora y buscaré nuevas víctimas. Fue entonces cuando María tomó la decisión más valiente de su vida. Corrió directamente hacia Urdaneta, no para atacarlo, sino para abrazar a su hijo espectral, interponiéndose entre Jacinto y los tentáculos de sombra. La oscuridad la golpeó como hielo ardiente, un dolor que era simultáneamente congelación y quemadura. Pero María no soltó a su hijo, y en ese momento de sacrificio maternal algo cambió. Los otros espíritus infantiles, inspirados por el acto de María, convergieron también, no huyendo sino atacando, lanzándose contra los tentáculos, mordiéndolos con bocas espectrales, arañándolos con manos translúcidas. Cada contacto los debilitaba, oscurecía sus formas, pero estaban dispuestos a desvanecerse completamente si eso significaba dañar a su captor. Urdaneta gritó, un sonido de furia y dolor. Los tentáculos se retrajeron. Imposible. Los espíritus de víctimas nunca atacan. Solo sufren, solo lloran, solo se desvanecen. El padre Solís comprendió en ese momento lo que había estado faltando. Alzó su voz, no en latín sino en maya, palabras que no sabía que conocía pero que brotaban de algún lugar profundo de su memoria ancestral. Eran palabras de liberación, de perdón, de despedida. Los glifos en las paredes del cenote comenzaron a brillar con luz azul cristalina. El agua del cenote comenzó a elevarse en espirales, formando columnas líquidas que danzaban alrededor de la caverna. Y de las profundidades del agua emergieron los Alaxes verdaderos, no las versiones corrompidas atadas a la hacienda, sino manifestaciones puras convocadas por el canto del sacerdote en un lugar verdaderamente sagrado. Eran hermosos y terribles a la vez. Pequeños, sí, pero radiantes con poder natural puro. Sus ojos brillaban con sabiduría milenaria. Y cuando hablaron, no fue con voces mentales, sino con el sonido del viento en las hojas, del agua sobre piedra, de la tierra respirando. Profanador, ladrón, asesino, en tu tiempo ha terminado. Los Alaxes puros rodearon a Urdaneta, y por primera vez desde que se había transformado en esa abominación, el monstruo mostró verdadero miedo. Intentó retroceder, pero su pie tocó el agua del cenote, y ésta hirvió alrededor de su piel necrosada, no con calor, sino con energía pura de rechazo. La tierra sagrada lo rechazaba. El agua bendita por milenios de respeto lo repelía. No pueden destruirme, jadeó, su voz perdiendo su tono autoritario, volviéndose desesperada. Soy inmortal, trascendí la muerte, no hay poder en este mundo que pueda. No eres inmortal, lo interrumpió el Alex líder, su voz como trueno distante. Simplemente te niegas a terminar. Tu cuerpo está muerto, tu alma se aferró por pura arrogancia, y lo que se aferra puede ser soltado. A los otros Alaxes comenzaron a cantar en maya antiguo, palabras que precedían a la escritura, sonidos que eran pura intención. El agua del cenote comenzó a girar formando un vórtice, creando un remolino que se centraba exactamente donde estaba parado Urdaneta. El monstruo intentó huir, corriendo hacia el túnel por el que habían llegado María y el padre Solís, pero los espíritus de los niños se interpusieron. Ahora, fortalecidos por la presencia de los Alaxes puros y por el sacrificio de María, los espíritus tenían sustancia. Sus manitas espectrales se aferraron a las ropas de Urdaneta, a su carne podrida,
arrastrándolo hacia atrás. «Suéltame», gritó, y su voz se quebró en múltiples registros como si varias entidades hablaran a través de él simultáneamente. «Los liberaré. Puedo deshacer todo, por favor». Pero los niños no soltaron. Jacinto, el espíritu de hijo de María, flotó frente al rostro descompuesto de Urdaneta. Su boca espectral se movió, formando palabras que resonaron con poder inesperado para un niño muerto. «Nos quitaste nuestras vidas, nos robaste nuestros futuros, hiciste que nuestras familias sufrieran, y lo hiciste solo por tu cobardía ante la muerte natural. Todos morimos», dijo el espíritu de otra niña, una pequeña que no tendría más de 5 años. «Es parte de la vida, pero tú convertiste la muerte en algo sucio, en algo malo». Los 17 espíritus hablaron al unísono. «Ahora enfrentarás lo que evitaste. No habrá más retrasos, no más víctimas. Solo tú y el vacío que tanto temes». En el vórtice de agua se intensificó y comenzó a surgir algo del fondo del cenote. No era un monstruo ni un demonio, sino algo más fundamental, en oscuridad pura, el vacío absoluto que existe entre todas las cosas, el espacio que Urdaneta había vislumbrado cuando su ritual falló, y por un momento su alma se desprendió de su cuerpo. Era la nada que él había tratado de evitar a toda costa, y ahora venía a reclamarlo. Urdaneta luchó con fuerza sobrenatural. Sus extremidades se alargaron de formas imposibles. Su cuerpo se contorsionó. Pedazos de su carne se desprendieron, revelando no músculo ni hueso, sino más oscuridad, como si hubiera estado hueco todo el tiempo. Pero los alaxes cantaban más fuerte. El agua giraba más rápido, y los niños no lo soltaban. María, recuperándose del dolor de haber sido tocada por los tentáculos de sombra, se puso de pie, caminó hacia Urdaneta, mirándolo directamente a su ojo blanco. «Mataste a mi hijo, destruiste a mi familia, y sé que ningún castigo será suficiente, o al menos no harás esto nunca más». Escupió en su rostro descompuesto, y su saliva, mezclada con lágrimas de furia y dolor, humeó al contacto con su piel como ácido. El padre Solís se unió a María, sosteniendo su crucifijo y su reliquia, pero no rezaba en latín, rezaba en maya, mezclando palabras católicas con invocaciones ancestrales, creando su propio sincretismo, uno nacido no de arrogancia, sino de respeto genuino por ambas tradiciones. «Que Dios tenga piedad de tu alma», dijo finalmente en español, «porque los espíritus de esta tierra no la tendrán». El vórtice alcanzó su punto máximo. El vacío emergió completamente del agua, una ausencia tan absoluta que dolía mirarla, como si los ojos se esforzaran por ver algo que no podía existir en el mundo material. Era un agujero en la realidad misma. Los alaxes lanzaron a Urdaneta hacia ese vacío. El monstruo gritó, un alarido que contenía todas las voces de sus víctimas, todos los gritos que había silenciado, toda la agonía que había causado. Cayó hacia la oscuridad, y ésta lo consumió no de golpe, sino lentamente, disolviéndolo capa por capa. Primero se fue su ropa falsa, luego su piel necrosada, después sus huesos, y finalmente esa esencia oscura que había mantenido su conciencia atada a su cuerpo muerto. Con cada capa que desaparecía, una de sus víctimas era liberada. Los espíritus de los niños comenzaron a brillar con luz dorada, sus formas volviéndose cada vez más sólidas, más en paz. Cuando Urdaneta desapareció completamente en el vacío, este se colapsó sobre sí mismo con un sonido como un suspiro de alivio cósmico. El agua del cenote se calmó instantáneamente, volviéndose lisa como un espejo. Los alaxes puros se volvieron hacia María, y el padre Solís, su líder, habló. Su voz ahora gentil, casi musical. «Gracias, humanos. Hicieron lo que nosotros, atados como estábamos, no podíamos hacer. El profanador ha sido borrado, no solo de este mundo, sino de la memoria misma de la existencia». «¿Y los niños?», preguntó María, su voz quebrada. «Mi Jacinto». Los espíritus infantiles flotaban alrededor de ella, sus formas ahora completamente en paz, sonriendo con expresiones serenas. Jacinto se acercó a su madre una última vez. Esta vez, cuando María extendió sus brazos, sintió verdadera sustancia. Por un momento breve y precioso, pudo abrazar a su hijo una última vez. Él se sentía cálido, sólido, real. Ella pudo oler su cabello, sentir su pequeño corazón latiendo contra su pecho. «Te amo, mamá», susurró Jacinto, su voz clara y hermosa. «Ya no duele, voy a un lugar hermoso. Te esperaré allá, pero no por mucho tiempo. Vive, sé feliz. Cuida a Emilion, te amo, mi niño», sollozó María. «Nunca te olvidaré. No olvides», sonrió Jacinto, «pero tampoco te quedes solo en el recuerdo. Vivi por mí». Los otros niños se despidieron de forma similar, algunos buscando a sus familiares en visiones que los alaxes proyectaban, otros simplemente sonriendo hacia el techo de la caverna, hacia un más allá que solo ellos podían ver. Uno por uno, los espíritus comenzaron a elevarse, sus formas volviéndose más etéreas, más luminosas, hasta que ya no eran formas en absoluto, sino solo luz pura, que
que ascendía a través de la piedra sólida del techo hacia algo más alto, algo mejor. Cuando el último niño desapareció, los aluxes puros se volvieron hacia el padre Solís. Sacerdote dos mundos, tu fe es verdadera. No destruyas los altares mayas que encuentres. No trates de borrar las tradiciones antiguas. Encuentra la forma de que coexistan con tu nueva religión. Lo haré, prometió el sacerdote. Y era una promesa que mantendría por el resto de su vida, convirtiéndose en uno de los primeros defensores del sincretismo respetuoso en Yucatán. Los alaxes puros comenzaron a desvanecerse también, hundiéndose de vuelta en el agua del cenote. Pero antes de desaparecer completamente, su líder dejó una última advertencia: la hacienda debe ser destruida, quémenla completamente. Esparzan sal en la tierra. Los huesos de los niños deben ser exhumados y enterrados en tierra bendita, según sus ritos. Solo entonces el lugar estará verdaderamente limpio. ¿Y la capilla que construyó Urdaneta?, preguntó María. Ya no existe, respondió el Alex, una sonrisa en su voz. Cuando él fue borrado, todo lo que construyó con sangre inocente se desmoronó. Miren cuando regresen al pueblo. Los alaxes se fueron, y María y el padre Solís quedaron solos en la caverna silenciosa. Se abrazaron, dos sobrevivientes de un horror que nadie más creería. Dos testigos de una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Encontraron otro camino de salida del cenote, uno que los llevó directamente a la superficie en un punto varios kilómetros al este de la hacienda. Cuando miraron hacia donde debería estar el pueblo, vieron una columna de humo. Corrieron, temiendo lo peor. Pero cuando llegaron a San Isidro Chila al amanecer, encontraron que solo un edificio había colapsado: la nueva capilla. Sus muros se habían derrumbado hacia adentro, como si un peso invisible los hubiera aplastado. Y de las ruinas, los pobladores estaban sacando cuerpos, no de víctimas, sino de imitaciones de alaxes, las criaturas de barro que Urdaneta había creado, ahora sin vida, solo figuras de arcilla rota. Nadie en el pueblo había resultado herido. Era como si el edificio hubiera esperado a estar vacío antes de colapsar. En los días siguientes, un grupo de hombres valientes, guiados por María y el padre Solís, fue a la hacienda Excopté. Exhumaron los restos de los 17 niños con la reverencia de un ritual sagrado. Cada hueso fue lavado en agua del cenote, envuelto en tela blanca y enterrado en el cementerio del pueblo con bendiciones católicas y mayas. Después, la hacienda fue quemada hasta los cimientos. Se esparció sal, se plantaron flores blancas y los aluxes puros regresaron para bendecir la tierra, transformándola de lugar de horror a memorial sagrado. Los años pasaron. María crió a Emilio con amor extra, siempre contándole sobre su hermano Mayo Ere. El padre Solís se convirtió en un puente entre culturas, escribiendo textos sobre cómo las tradiciones podían coexistir sin destruirse mutuamente. Pero ambos llevaban cicatrices. María nunca pudo dormir completamente a oscuras. El padre Solís nunca pudo volver a realizar un exorcismo sin temblar. Habían visto demasiado, sabían demasiado sobre cuán delgada es la línea entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro. En 1982, 45 años después de aquella noche terrible, una antropóloga de la Universidad Nacional llegó a San Isidro Oshel para estudiar leyendas mayas. Los ancianos del pueblo le contaron la historia de la hacienda Excopté, de los niños silenciados, del monstruo que fue borrado de la existencia. Ella no les creyó, por supuesto. Tomó notas, grabó sus relatos, pero en su mente eran solo folclore, superstición colorida de personas rurales. Decidió visitar el lugar donde había estado la hacienda. Los pobladores le advirtieron que no fuera sola, que no fuera de noche. Ella ignoró sus consejos, su arrogancia académica, convenciéndola de que no había nada que temer de edificios derrumbados y viejas historias. Llegó al sitio al atardecer. Todo lo que quedaba eran cimientos cubiertos de vegetación y flores blancas que crecían en abundancia antinatural. Sacó su cámara para tomar fotografías de las ruinas. En el visor de su cámara, entre los escombros cubiertos de plantas, vio una figura pequeña. Pensó que era un niño del pueblo jugando. Bajó la cámara para regañarlo por estar ahí solo. No había nadie. Volvió a mirar por el visor. La figura seguía ahí, ahora acompañada de otras 17 siluetas pequeñas que la miraban fijamente. No eran amenazadoras, solo observaban. Una de ellas levantó la mano señalando hacia el suelo. La antropóloga sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Bayo sus pais. La tierra comenzó a vibrar suavemente, como si algo respirara debajo. Corrió de vuelta al pueblo y nunca regresó. Su investigación sobre la zona fue cancelada. Las fotografías que tomó nunca fueron reveladas adecuadamente. Todas salieron con manchas blancas de luz inexplicable y sombras en forma de niños. Hasta el día de hoy, los pobladores de San Isidro Oshel evitan el lugar donde estuvo la hacienda. No por miedo exactamente, sino por respeto, porque en las noches sin luna todavía se escuchan risas infantiles viniendo de allí. Pero estas son risas felices, risas de niños jugando libremente. Y a veces, si prestas mucha atención,
Puedes escuchar voces pequeñas susurrando en maya: estamos en paz, estemos libres, pero recordamos, siempre recordaremos. Los Aluxes también permanecen, eternos guardianes, vigilando que lo que sucedió nunca vuelva a ocurrir. Y cuando ven adultos que miran a los niños con ojos incorrectos, con intenciones oscuras, los Alaxes actúan. Esas personas desaparecen, encontradas días después en cenotes profundos, ahogadas en aguas sagradas, sin marcas de violencia, pero con expresiones de terror absolutas congeladas en sus rostros. Porque los espíritus de esta tierra no olvidan, y los niños, incluso muertos, están protegidos para siempre.